Bien, entonces el primer tema de hoy, que es el precio de transferencia, lo va a presentar Rocío del Pozo. Ella es especialista asociada de precios de transferencia de Servicio Más Ecuador. Es máster en análisis económico, especializado, graduada de Barcelona Graduate School of Economics y economista con mención en gestión especializada en teoría y política económica, graduada de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. En su experiencia profesional previa destaca su desempeño como consultora en precios de transferencia desde el año 2008 para Enseñón, Ecuador y Chile, directora de Protección Industrial y directora de Fomento al Comercio del Ministerio de Industria y Productividad, coordinadora de Planeación y Precios en Toyota de Ecuador y especialista y experta en la superintendencia de compañías, valores seguros y superintendencia de bancos respectivamente. Entonces, le doy la bienvenida a Rocío del Pozo para que tome la palabra para este primer segmento de hoy. Fabián, el día de hoy vamos a hablar de precios de transferencia. Un poco el objetivo de esta sesión es explicarles a ustedes todo el proceso de precios de transferencia, las metodologías un poco que se siguen a grandes rasgos y los precios de transferencia en Ecuador. El objetivo un poco es que ustedes entiendan del tema y puedan en el momento en el que ustedes tengan que hacer su declaración, o en el momento en que revisan una declaración con sus consultores o con el equipo en el que están trabajando, entiendan cuál es el proceso y puedan hasta cierto punto presentar sus comentarios. No nos vamos a meter en temas tan técnicos para no complicarnos mucho, porque como les digo, el objetivo un poco es para que lo conozcan a grandes rasgos cómo es el tema de precios de transferencia, que es bastante amplio. Entonces, dicho esto, les voy a compartir la presentación que hemos preparado. Gracias. Perfecto, gracias. Entonces, el día de hoy, como les comentaba, ¿cuál es la agenda que vamos a ver? Vamos a ver generalidades y los principios de precios de transferencia basados en la OCDE. Vamos a ver un poco de qué es, cuando se nos habla de qué es la caracterización, la comparabilidad y cuáles son los métodos de precios de transferencia, la importancia del diseño de transacciones y la documentación de las transacciones. Vamos a entrar un poquito en lo que es los precios de transferencias desde el punto de vista ecuatoriano. Adicionalmente vamos a ver un ejemplo de gasto de servicios. ¿Por qué de gasto de servicios? Porque generalmente el gasto de servicios suele ser un poco más susceptible de probar, y dado que es un servicio, tiene también ciertas particularidades. Y finalmente vamos obviamente a responder las preguntas que ustedes nos vayan dejando por escrito. Entonces, respecto a las generalidades de precios de transferencia, ¿qué son precios de transferencia? Siempre lo escuchamos, pero no sabemos muchas veces a qué se refiere. Bueno, el concepto base de precios de transferencia se refiere a las transacciones transacciones que se generan con partes relacionadas, deben de tener las mismas ganancias o la misma rentabilidad, rentabilidades similares a las llevadas con terceros. De alguna forma, esto se basa en el costo de oportunidad que tienen las compañías, el concepto económico del costo de oportunidad. Ahora, ¿qué son los precios de transferencia? Son precios pactados entre compañías de un mismo grupo que están asociadas y que el objetivo es transferir entre ambas bienes, derechos, servicios o cualquier otro activo. ¿Por qué se aplican los precios de transferencia? Bueno, se aplican para precisamente facilitar la transferencia o el intercambio de todos estos productos o servicios entre los miembros de una organización, ¿ya?
por qué hay una relación entre los precios de transferencia y el tema de fiscalidad o el tema de impuestos? Bueno, porque las compañías han hecho uso de los precios de transferencias para fijar ciertas condiciones que normalmente no se encontrarían en el mercado. Diciéndolo desde el punto de vista económico como tal, las compañías muchas veces tienen incentivos perversos para trasladar rentabilidades a regímenes de menor imposición. Entonces, de esto nace el tema de precios de transferencia y el uso en el tema de fiscalidad. Por otro lado, ¿cuál es la relación entre los precios de transferencia y la doble imposición? Precisamente es como el otro lado de la acera. Las autoridades tributarias también tienen el incentivo de recaudar más. Y en ese afán de recaudar más, muchas veces terminan recaudando impuestos de ciertas transacciones que no se llevan dentro del territorio que tiene jurisdicción. Entonces, en ese sentido, lo que hacen los precios de transferencia es delimitar qué es lo que hace la compañía o qué es lo que hace la entidad en ese territorio para que se pueda tributar acorde con lo que se gana, por decirlo de alguna manera, dentro de una jurisdicción determinada. Los precios de transferencia se rigen a nivel mundial por los lineamientos definidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Dentro de estos lineamientos hay ciertos métodos, técnicas y como consejos que da la OCDE para sus miembros. La guía original, como pueden ver acá, se presentó en el año 1979 basadas en las experiencias que habían tenido con las multinacionales en Estados Unidos. Y cada cierto tiempo se van actualizando estas guías. La última actualización se la realizó este año en el mes de enero, donde se hicieron ciertos cambios y adicionalmente se incluyó un capítulo para transacciones financieras. Dicho esto, también dentro de los lineamientos que tiene la OCDE, durante el año 2013 se implementó las acciones BEPS, que son el Base Erosion and Profit Shifting, que lo que busca es contrarrestar estas prácticas en las que se busca dejar beneficios en lugares de escasa tributación y repartir beneficios más pequeños en compañías donde la carga tributaria es más alta. Entonces, estas acciones BEPS son 15 acciones, de las cuales en algunos países de la región están implementadas algunas de estas acciones y principalmente la acción 13. Esta acción 13 lo que nos define son varios documentos que se deben presentar en términos de precios de transferencia para entender cuáles son las transacciones, cuál es el grupo multinacional, la importancia de la compañía que estoy evaluando dentro del grupo multinacional. Ecuador particularmente no aplica estas acciones BEPS. Sin embargo, el servicio de rentas internas toma en cuenta las acciones de la 8 a la 10 para sus resoluciones, para su normativa local. Eso ya lo vamos a ver también más adelante. Ahora vamos a pasar a una sección que es la parte medular, por llamarlo de alguna manera, de los precios de transferencias, que se trata de las caracterizaciones, la comparabilidad y los métodos.
porque es la parte angular, por llamarlo de alguna forma, porque estos, como esta parte nos ayuda a definir los análisis que se van a hacer para al final del día obtener los resultados a valor de mercado. Una cosa importante que olvidé mencionar al inicio es que los precios de transferencia se basan en tener un valor de mercado o cumplir el principio de plena competencia, que también lo pueden encontrar o lo pueden escuchar como el arm's length. ¿Ok? Entonces, ¿qué es una caracterización de precios de transferencia? ¿Por qué se usa una caracterización de precios de transferencia? Esto se usa para identificar funciones, activos y riesgos que son relevantes para la compañía. Estas funciones, activos y riesgos me van a mí a ayudar a entender qué es lo que hace la compañía, por qué lo hace, qué recursos necesita y de alguna forma cuáles son todas cuáles son los temas que tiene que manejar para poder realizar su negocio. Adicionalmente, como les decía, sirve para identificar el papel principal de las transacciones que estamos analizando y el grado de complejidad que éstas desempeñan dentro de la compañía. Si lo queremos ver de alguna forma, es como un etiquetado que se le da con base en el perfil funcional. ¿Qué es el perfil funcional? Lo que hablábamos antes, las funciones, los activos y los riesgos que corre la compañía que se están analizando. Y el objetivo de esto también es asignar los riesgos comerciales o los riesgos de negocio correctos dentro de la cadena de valor. ¿Por qué nos interesa esto de los riesgos? Porque el riesgo tiene una relación directa con la rentabilidad. Y la rentabilidad o lo que nos ganamos es lo que al final del día nos interesa que esté a valor de mercado. ¿Cómo se caracteriza una entidad? Bueno, para caracterizar una entidad, primero necesitamos hacer un resumen funcional, que era lo que les comentaba antes. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, identificamos las funciones, identificamos qué activos utilizan, adicionalmente identificamos, como decíamos, los riesgos económicamente significativos para la empresa, y finalmente hacemos una comparación de las funciones, los activos y los riesgos de cada parte con perfiles funcionales típicos. ¿Qué quiere decir esto en español? Esto lo que quiere decir es que, por ejemplo, si nosotros tenemos una compañía, lo que hacemos es revisar qué funciones realiza. Si la compañía me dice que hace manufactura, ok, la compañía debería en ese sentido comprar insumos, comprar materia prima, tener una planta, debería de procesar el producto. Y pare de contar, si soy manufactura. ¿Qué activos yo debería de tener? Pues si hago manufactura, bueno, necesito tener una planta, necesito tener maquinaria, dependiendo del tipo de manufactura que haga, probablemente necesito tener algún know-how para desarrollar mi producto, para hacer mi producto. Identificar los riesgos económicamente significativos para la empresa que participa en la transacción. Como les decía antes, si hago manufactura, si soy un manufacturador que hace toda la parte de manufactura, yo voy a tener el riesgo de buscar al proveedor, voy a tener el riesgo de definir la receta de mi producto, voy a tener el riesgo financiero, porque necesito tener el músculo financiero para poder producir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con todos esos elementos, y una vez que entiendo qué es lo que hace la compañía que está bajo análisis,
yo puedo finalmente darle un tipo de caracterización o la puedo etiquetar en uno de los tipos de caracterización. Esto de aquí es bastante económico y es bastante subjetivo. Entonces, no es una ciencia exacta. Hay ciertos parámetros que se pueden tomar para poder hacerlo lo mejor posible, lo más razonable y objetivo posible. Pero no es una ciencia exacta. Les quería mostrar un poco esta figura que me pareció bastante informativa. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Primero, el potencial de profit o de ganancia y qué tan lejos o cerca están las funciones activos de riesgo. Entonces, si yo tengo menos funciones activos y riesgos, obviamente voy a tener un menor potencial de ganancia, por lo que decíamos antes. Si yo corro menos riesgos, tengo menos funciones, ocupo menos activos, probablemente mi rentabilidad va a ser menor, ¿ya? Pero si mientras más funciones, más activos y más riesgos yo corra, voy a tener mucha más, debería de tender a tener mucha más rentabilidad. Por ejemplo, aquí dice que los que tienen menos activos, funciones activos y riesgos son los agentes. Son las manufacturas de riesgo limitado o servicios de bajo valor agregado. Por ejemplo, un agente, ¿qué funciones tiene un agente? El agente lo que hace es colocar determinado producto o colocar determinado servicio. Y por eso va a recibir una comisión. Probablemente el agente si no entrega el servicio, obviamente no va a recibir su comisión. Pero ¿qué funciones tiene? La de vender. ¿Qué activos utiliza? Pues a lo mejor es una lista de clientes, que es un activo intangible, pero no tiene una fábrica, no tiene trabajadores. Entonces, ellos tienen, por decirlo de alguna manera, menos recursos, ¿ya? Y su potencial para generar ganancias va a ser menor que si ellos fueran un distribuidor, por ejemplo, que si ellos hicieran todo el marketing, que si ellos vigilaran por toda la cadena de valor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tenemos adicionalmente ligado a la caracterización? Bueno, ligado a la caracterización también está la comparabilidad. ¿Y qué es la comparabilidad? Bueno, es simplemente la comparación entre operaciones, la comparación entre una operación vinculada, que es una operación que lleva una compañía con partes relacionadas, con operaciones que llevarían compañías con terceros o la misma compañía con terceros. ¿Cuándo son comparables las operaciones vinculadas con las operaciones no vinculadas? Si no existen diferencias que afecten sustancialmente el factor elegido a aplicar la metodología. Por ejemplo, si dentro de la comparabilidad que yo estoy haciendo hay diferencias significativas, eso me rompe la comparabilidad. Un ejemplo súper sencillo es, si yo tengo manzanas verdes y las comparo con peras verdes, o sea, sí, las dos son verdes, pero la una es pera y la otra es manzana. O sea, desde el punto de vista de comparación tengo diferencias significativas en ese caso. Entonces, ya ahí no puedo hacer una comparación. ¿Cuáles son los pasos? Hay una serie de pasos que nosotros podemos seguir para hacer las transacciones comparables. Entonces, lo que podemos tomar para hacer las transacciones comparables entre sí es determinar cuántos años se incluyen en el análisis.
si yo estoy incluyendo, si yo estoy revisando, por ejemplo, mis operaciones vinculadas en el 2021, las operaciones que yo revise entre partes que no son relacionadas u operaciones que no son vinculadas debería ser para 2021. Deberían de tener la misma temporalidad para que no se vea afectado. ¿Qué más debería de revisar? Debería de revisar que las circunstancias del contribuyente o de la operación vinculada son similares a las circunstancias del contribuyente que no tiene transacciones correlacionadas o no tiene una operación vinculada. En este caso, por ejemplo, si yo estoy analizando una compañía que hace transporte y esa compañía está en un proceso, en algún tipo de proceso en el que tiene, por ejemplo, digamos una demanda que está disminuyendo mucho su rentabilidad porque es una demanda muy grande y yo la voy a comparar con otra operación, con otra compañía similar que no tiene esa misma demanda, es complicado compararlas. ¿Por qué? Porque al uno me le va a reducir al lado que yo estoy probando, me le va a reducir la rentabilidad de la demanda, mientras que la compañía contra la que la estoy comparando no tiene esa circunstancia. Entonces, esa es una de las cosas importantes que ¿qué más hay que tener en cuenta? Entender cuál es la transacción o las transacciones que se están evaluando. No es lo mismo evaluar una transacción de asistencia técnica que contra una transacción de un servicio técnico. Tienen sus particularidades y tienen sus temas específicos. Entonces, si yo no entiendo bien la transacción que estoy evaluando, en el momento en el que yo busque una transacción no vinculada con la que voy a comparar, probablemente la compare con cualquier otra cosa, ¿ya? Y los resultados que me den no van a ser los más óptimos. Otra cosa importante cuando se habla de comparabilidad es buscar hacia adentro, o sea, es buscar comparables internos si existieran. Muchas veces cuando se aplican los métodos más directos, puedes utilizar comparables internos. ¿A qué nos referimos con esto? Es cuando yo le vendo, por ejemplo, el mismo producto a mi relacionada y le vendo el mismo producto a un tercero, ¿ya? Si en esta venta del producto a la relacionada y al tercero no hay diferencias significativas, por decir algo, el producto que le vendo a la relacionada no tiene un trademark, no tiene algo adicional que incluírsele, o sea, no tiene circunstancias particulares para vendérsela a la relacionada y para vendérsela a un tercero, yo los puedo comparar. En el momento en el que tengo circunstancias particulares, necesito hacer los ajustes necesarios. ¿Y a qué nos lleva un poco de estos ajustes? Ya cuando hay que hacer demasiados ajustes, el tema se vuelve más subjetivo, más susceptible de errores y también más que de errores, se vuelve más susceptible de que te los observen. Entonces, esa es otra de las cosas que siempre hay que tener en cuenta. La determinación de las fuentes de información disponibles cuando hay comparables externos. Generalmente se utilizan información pública y disponible, porque si muchas veces los clientes por lo menos en los lugares que yo he trabajado, los clientes no saben decir, mira, pero yo conozco una compañía que hace exactamente lo mismo que yo hago. De hecho, es mi competidor. Entonces, cuando le preguntamos, ¿tiene información pública disponible? ¿Dónde puedo encontrar esa información? Me dice, no, lo que pasa es que ellos no tienen información
publicada en algún organismo o publicada en algunas bases de datos. Entonces, en ese momento se vuelve muy complicado utilizar esa información, porque en el momento en el que la autoridad tributaria quiera replicar ese análisis, ¿dónde va a encontrar la información si es una información interna hasta cierto punto? Se complica y luego y adicionalmente esto es es un check más desde el punto de vista de riesgo, ¿ya? Selección del método de determinación de precios de transferencia más apropiado y dependiendo del método, la determinación del indicador. Más adelante vamos a ver cuáles son los métodos que sugiere la OCDE utilizar para aplicar el principio de plena competencia. Son 5 métodos, pero hay uno que se lo termina dividiendo y a veces se los muestra como 6. La otra cosa para tener en cuenta es, luego de que hemos hecho todos estos otros pasos previos, ahí sí yo puedo identificar las comparables potenciales. ¿Por qué? Porque ya caractericé, ya supe cuáles son las funciones, activos y riesgos, ya sé cuál es el periodo temporal que estoy analizando, ya sé cuáles son las variables que le están afectando al contribuyente y que debo de tomar en cuenta, ya entiendo qué es lo que hace, cuáles son las transacciones que le afectan y cuál es el flujo de la transacción que estoy evaluando. Ya me aseguré de que el cliente o lleva transacciones similares con terceros o no lleva transacciones similares con terceros. Y ya identifiqué también las posibles fuentes que me pueden a mí servir para tomar como referencia de la información. Una vez que hago todo esto, yo ya puedo identificar una comparable. Yo puedo decir, mira, a ver, de esta base de datos y revisando estas compañías, mira, sí, esto se parece a lo que hace mi compañía analizada, ¿ya? O es similar por todas estas características que conversamos antes a mi compañía analizada. Finalmente, con esto nosotros, ¿qué hacemos? Determinamos y aplicamos un ajuste de comparabilidad que sea pertinente. Como les decía, en algún punto, todos los ajustes de comparabilidad que se hagan deben ser ajustes objetivos y hasta cierto punto no hacer un número infinito de ajustes, porque ya al realizar demasiados ajustes se pierde la comparabilidad y se vuelve muy susceptibles de observación. Como les decía antes, siempre hay que tener en cuenta que este es un tema muy económico y como de economía todo depende. Entonces hay que ser muy cuidadosos con este tipo de ajustes de comparabilidad. Y finalmente, bueno, se interpreta y se usan los datos recabados para obtener un margen de plena competencia o una remuneración de plena competencia o un precio como tal de plena competencia. Los ajustes de comparabilidad que les comentaba antes, el objetivo de los ajustes de comparabilidad es disminuir las diferencias entre la transacción de la parte analizada y las comparables seleccionadas. Los ajustes que generalmente se consideran son los términos contractuales. Por ejemplo, si yo tengo una transacción en la que el contrato me dice A, B, C y D, en la parte comparable, el contrato que yo revise debe decir A, B, C y D. No exactamente, pero debe de considerar parámetros similares. El análisis funcional que hemos venido conversando los últimos minutos, las características de la transacción, si es un bien tangible, si son servicios o bienes intangibles. Las circunstancias económicas, como les decía, por ejemplo,
hay si una compañía tiene una demanda que se está restando de su rentabilidad, mal la puedo yo comparar con una compañía que no tiene dicha demanda. Y adicionalmente las estrategias empresariales. En ciertas ocasiones, ¿qué sucede? Que ciertas compañías están en ciertos lugares simplemente por estar posicionadas. Entonces, en ese sentido, a veces se complica el tema, porque si está simplemente ahí para tener, para estar posicionada y para tener presencia, en cierto punto se puede volver bastante complicado comparar esa compañía con una que realmente tiene una función estratégica dentro del grupo. Respecto de los métodos de precios de transferencia que les comentaba antes, bueno, los precios de transferencia se dividen en métodos, en dos partes. Son los métodos tradicionales, también le llamamos métodos directos, y los métodos no tradicionales o basados en rentabilidades o indirectos. Dentro de los métodos tradicionales tenemos el precio comparable no controlado, que es la comparación precio a precio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el ejemplo que les comentaba, si yo tengo un producto que le vendo a mi relacionada y le vendo a un tercero y no tiene diferencias sustanciales como un intangible asociado o un know-how específico, yo puedo comparar a ambos, ¿ya? Y puedo utilizar este método. ¿Cuál es el problema? El problema, la desventaja de este método es que necesitas tener diferencias, no necesitas tener diferencias entre los productos para poder hacer la comparación. Muchas veces lo que sucede también cuando se aplica este método es que no se tienen los productos en los mismos Incoterms. Entonces, por ejemplo, cuando no se los tienen en los mismos Incoterms, esos ajustes se los pueden hacer. Pero si ya es un producto, por ejemplo, que yo tengo con marca y un producto sin marca, ya ahí tendría que valorar cuánto cuesta la marca, ¿ya? Entonces ahí ya entro en el tema de que tengo que hacer ajustes de comparabilidad para poder aplicar el mismo. Luego tenemos el precio de reventa. Este precio de reventa es simplemente le restamos para el precio de reventa restamos el precio del bien. Entonces es simplemente ver cuánto es lo que me gano yo por esa actividad de reventa. Esto generalmente es el más adecuado para cuando se hace distribución o cuando se hace, valga la redundancia, reventa de un producto. El costo adicionado, por su parte, este método se lo utiliza teniendo en cuenta todos los costos incurridos, tanto directos como indirectos, y adicionándole un margen de rentabilidad. Este método es generalmente usado por su forma y su concepto cuando hay compañías de manufactura o transacciones de servicios. Pasándonos al lado de los métodos basados en rentabilidades, tenemos los de distribución de utilidades y a los márgenes transaccionales de utilidad operativa. Lo pueden ver primero el de distribución de utilidades y luego el de márgenes de utilidad, o a veces lo incluyen primero el de márgenes transaccionales y luego el de distribución de utilidades. Este método de distribución de utilidades en ciertas ocasiones se divide en dos. Lo dividen también con el método residual. ¿Qué es lo que se busca un poco con este método de distribución de utilidades? Cuando tenemos alguna transacción que es muy complicada de desagregar entre las compañías del grupo. ¿Y en qué se basa? Básicamente es en decir,
yo debería de tener una rentabilidad global entre la compañía que, por ejemplo, me provee de un servicio y yo que soy la compañía local que recibe el servicio. ¿Ya? Entonces yo debería de tener, entre las dos deberíamos de tener un margen. ¿Cuánto es el margen que debería de tener la de afuera por las actividades, funciones, riesgos y todas las variables relacionadas con su negocio? ¿Y cuánto debería de haberme marginado yo por las actividades que realizo? ¿Ya? Y el de márgenes transaccionales de utilidad de la operación es un método que se basa en la rentabilidad de la compañía. Es un método mucho más indirecto porque generalmente se basa en tomamos los estados financieros de la compañía y comparamos con la rentabilidad que hubiesen obtenido una compañía similar a la mía, a la que estoy analizando, no la mía, a la que estoy analizando. Entonces, y para eso se utilizan también ciertos indicadores de rentabilidad dependiendo de las características que yo le haya dado a la transacción. Entonces, este es un método mucho más indirecto, viene siendo, muchas veces se lo pone como el último método, porque no tienes visibilidad de alguna forma de la transacción específica que estás evaluando. Entonces, obviamente, la transacción puede estar o no puede estar a valor de mercado, pero como la rentabilidad de la compañía está dentro de los rangos dentro del rango de plena competencia, entonces no tendrías, se infiere que no tendrías un problema. ¿Para qué se hace todo esto que les explicaba antes y en lo que me he tomado más tiempo? Bueno, todo esto se lo hace para determinar el rango de plena competencia. Como les decía, los precios de transferencias no son una ciencia exacta, ¿ya? Y la aplicación de esta metodología no me va a arrojar siempre el mismo valor, sino que me va a arrojar un rango de valor. Entonces, ¿qué es lo que hago yo con ese rango de valores? Ya determino una medida estadística que es un rango intercuartil. De ese rango intercuartil yo utilizo obviamente el cuartil inferior y el cuartil superior. Aíslo los máximos y los mínimos para evitar los outliers o para evitar los extremos. Entonces, ¿qué es lo que debe de suceder? Que la rentabilidad, el precio o el margen que yo esté evaluando de mi compañía debería de estar dentro de ese rango intercuartil. Si está por fuera de ese rango intercuartil, ya sea por encima o por debajo, dependiendo de la transacción, yo tengo un problema. ¿Por qué? Porque quiere decir que lo que yo estoy ganando o el precio que yo estoy aplicando o el margen con el que yo me estoy quedando no está dentro de lo que retribuye el mercado. Entonces yo debería de aplicar un ajuste para poder estar dentro de ese rango de mercado o para retribuirme o para que me retribuyan con lo que retribuye el mercado. ¿Ok? Entonces, con todo lo antes visto, de esa forma se desarrolla un análisis de precios de transferencia. Estos análisis de precios de transferencia generalmente se hacen ex post. ¿A qué me refiero con esto? Cuando ya todo está jugado. Cuando la autoridad tributaria me dice, a ver, mira, para tal mes tú tienes que presentar esta documentación de precios de transferencia. Entonces, ya en ese momento yo ya tengo, o sea, yo ya he hecho, yo ya he hecho la transacción, ya me la pagaron, ya la pagué, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí viene la importancia de diseñar la transacción con mis relacionadas
y la importancia de documentar estas transacciones. ¿Por qué es la importancia del diseño? Porque en el momento en el que yo diseño la transacción, voy a decir, ok, yo compañía que estoy en Ecuador, hago estas funciones y estas de acá. Y por estas funciones que yo estoy haciendo, ya por estas transacciones determinadas, yo debería de ganarme X cantidad. Y no menos de eso, porque menos de eso me va a generar un problema. Entonces, al diseñar de esa forma la transacción o al tener claro desde el punto de vista de precios de transferencia, qué es lo que yo debería de ganar, voy a orientar todos mis esfuerzos en cumplirlo. ¿Ok? Entonces, como les decía, ¿por qué es importante diseñar correctamente las transacciones? Porque me va a permitir tener una eficiencia en la carga tributaria. Como veíamos al inicio, muchas veces si yo no tengo diseñada correctamente la transacción, ¿qué es lo que va a pasar? Probablemente yo aquí en Ecuador terminé pagando más de lo que debería al exterior. Entonces, como yo terminé pagando más de lo que debería al exterior, me va a generar un ajuste. Ese ajuste me va a generar nuevamente un impuesto a la renta. Y ese impuesto a la renta, yo ya no puedo hacer nada, porque lo estoy pagando yo acá y lo está pagando mi relacionada afuera por lo que yo ya le había pagado antes. Eso es un poco también de lo que vamos a ver mañana con Alexis en el tema de doble tributación. Entonces, lo de diseñar correctamente las transacciones me permite tener una eficiencia en la carga tributaria. Adicionalmente, me permite tender a que la rentabilidad obtenida por cada una de las compañías del grupo sea consistente con sus funciones, activos y riesgos. O sea, que se gane efectivamente lo que debería de estarse ganando cada uno. Y finalmente, el entendimiento de todas las partes de la operación y el rol de cada uno dentro de la misma. De alguna forma me delimita la cancha. Respecto a la documentación de las transacciones, esto es algo súper importante. ¿Qué suele suceder? O que solía suceder en ciertas ocasiones, que las compañías recibían facturas muchas veces por servicios que no lo habían recibido, o lo recibían facturas mensuales por servicios que se recibían una sola vez. Entonces, lo importante no es solo tener la transacción o no solo registrar la transacción, lo importante es que la transacción tenga sustancia, es decir, sustancia y esencia, que efectivamente se haya realizado, que efectivamente yo haya recibido el servicio o que yo haya entregado el servicio o el bien. Dentro de la documentación de precios de transferencias, ¿qué más debo de tener? Debería de contar, lo sano es contar con una política de precios de transferencia. ¿Por qué con una política de precios de transferencia? Porque eso me quiere decir que yo diseñé la transacción, que analicé las transacciones antes de llevarlas a cabo, que yo tengo claro quién está haciendo qué y por qué yo le estoy pagando o por qué me están pagando. ¿Ya? Entonces, dentro de la política de precios de transferencias debería de especificarse qué márgenes se cargan a las operaciones, cuáles son los métodos que se aplican o que están aplicando para evaluar cada transacción. Perdón, una cosa que no les comenté antes, que se me pasó cuando hablamos de los métodos, es que no hay métodos preferidos como tal. El método que se utiliza es el método para el que hay información y para el método más razonable. Ya no es que si yo tengo determinada transacción necesito evaluarla con ese método, no necesariamente. Como les decía, todo depende y hay que evaluar caso por caso.
¿Qué debo de tener también yo dentro de mi documentación de precios de transferencia o la documentación de mis transacciones? Se debe contar de que el servicio realmente fue recibido o entregado. Con el tema de bienes es mucho más fácil porque es como que, a ver, yo importé un producto, compré un producto, vendí un producto y es como que el producto aquí está, o sea, lo puedo ver, llegó, tengo el registro de la aduana que llegó, tengo un registro de importación, probablemente tengo un documento aduanero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el tema de los servicios es mucho más complicado porque el servicio no es algo tangible, ¿ya? Entonces, ¿qué debería de tener yo para que se evidencie que el servicio efectivamente fue prestado? Pues bueno, podría tener, si me emitieron, si es un servicio técnico o asistencia técnica, que me emitieron un memo, que vino una persona, que tuve una reunión, que me dio retroalimentación de lo que estoy haciendo, que he tenido chats, por ejemplo, las típicas mesas de servicio, eh, a las que yo le escribo cuando tengo dudas o cuando tengo problemas eh, con el computador. Entonces, toda esa información es relevante para demostrar que el servicio fue efectivamente entregado y recibido. ¿Qué más debería de tener yo? La base de costo asociada a la que se corresponde el margen, o la base de costo sobre la cual me están cobrando. Porque, por ejemplo, si a mí me están cobrando por una transacción y me dice, sí, mira, por esa transacción yo te voy a cobrar el 10% sobre los costos incurridos. ¿Ya? Y me llega una factura y bueno, la pagué. Y al final del día yo no sé si la factura sí fue por el 10% o no fue por el 10%. Cuando llegue el servicio de rentas internas a revisarme, me va a decir, ok, tú me estás diciendo que le pagaste el 10% a tu relacionada. Déjame ver ese 10%, ¿en qué se basa ese 10%? Si yo no tengo esa información, o si no recopilé esa información, bueno, voy a tener otro check de riesgo ahí en una eventual revisión. Y adicionalmente, en ciertos casos se hacen asignaciones de costos a las compañías. Entonces, esas asignaciones que se realizan deben ser cuantificables y objetivos. O sea, deben de tener siempre un análisis detrás. No es que me dicen, no, es que a ti, Ecuador, te toca el 10% y tú confías. O sea, no. Debe tener un análisis realizado por detrás. Toda esta documentación siempre es recomendable que se la tenga para cada uno de los periodos fiscales y que se la vaya recopilando para cada periodo fiscal. Porque recuerden que las revisiones, hay un periodo de revisión, ¿ya? ¿Y qué pasa si a mí en 2022 me vienen a revisar 2018? ¿Ya? Ahí y no recopilé esta información. Empieza el problema, porque recopilar información del 2018 con personas que a lo mejor no están, con sistemas que a lo mejor ya cambiaron, con una política que a lo mejor ya cambió y nadie más la tiene. O sea, se vuelve borroso y hasta cierto punto doloroso el tema. Si tienes 3 transacciones, si tienes 3 facturas, probablemente no pase nada. Pero si tienes cientos de facturas, tienes 5 transacciones relacionadas, o sea, es un tema que se complica. Entonces, lo recomendable, como les digo, es tener toda esta información soportada y toda esta información guardada para cada uno de los años fiscales. A lo mejor llegue rentas y me la pida, a lo mejor llegue rentas y nunca me la pida, pero lo importante, como les digo, es tener todo esto soportado. Como les decía antes, la importancia de la documentación de las transacciones para evitar exposiciones o desacuerdos con las autoridades tributarias. Adicionalmente, es importante que todo lo que conversamos antes de la documentación y del diseño de las transacciones no sea letra muerta. Es decir,
No, es que mira, la política de precios de transferencia dice tal cosa, pero en el momento en el que yo me voy a la factura veo otra cosa totalmente diferente. O sea, la política de precios de transferencia me dice que a mí tenían que cobrarme un 10% y en el momento en el que me voy a decirle, a ver, dame con qué base me cobraste. Y veo que no me terminaron cobrando el 10%, me cobraron el 15%. ¿Ya? Entonces, no se está cumpliendo la política de precios de transferencia. O la política de precios de transferencia me dice que tienen que entregarme un informe. Nunca me entregaron el informe, nunca me pusieron un correo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso también es importante. Si dentro de todo lo que yo estoy entregando, dentro de toda mi información, dice que yo tengo un modelo de negocio determinado, pues ese modelo de negocio tiene que cumplirse. Si yo digo que soy un distribuidor de riesgo completo en el que asumo las funciones de marketing, en el que asumo el stock, en el que asumo buscar los clientes, en el que tengo que diseñar mi cadena de distribución, ¿ya? Efectivamente debería de hacerlo en la práctica, porque si yo digo que soy un distribuidor de riesgo limitado y al final del día no me hago cargo del stock, yo no hago el marketing, el que hace el marketing es la de afuera. No tengo clientes, sino que la compañía de afuera me dice cuáles deberían de ser mis clientes. Yo ya me estoy alejando de ese distribuidor de riesgo completo y me convierto en otro tipo, paso a otro tipo de caracterización o paso a otro tipo de etiqueta. Entonces, es extremadamente importante que lo que se delinea, lo que se analiza o lo que está de manera teórica, la compañía lo esté aplicando desde el punto de vista práctico. ¿Ok? Con respecto a los precios de transferencias desde el punto de vista ecuatoriano, antes veíamos que que para los países miembros de la OCDE, las guías de la OCDE son los lineamientos que ellos siguen, y adicionalmente las acciones BEPS están adaptadas en sus territorios. Pero para el caso de Ecuador, nosotros no somos OCDE, nosotros no tenemos aplicación de normas BEPS, y todo lo que rige de documentación y metodología de precios de transferencia se encuentra descrito en las normas, en nuestra normativa tributaria, que son la Ley de Régimen Tributario Interno, el Reglamento para la aplicación del régimen tributario interno y las resoluciones, documentaciones y documentos técnicos que publica el SRI. En su portal web, el SRI tiene amplia información de cómo de metodologías, de qué son partes relacionadas, de el tratamiento que se le debe de dar al tema de precios de transferencia. Y de hecho hay amplia información sobre esto en el portal web del Servicio de Rentas Internas. Para la normativa ecuatoriana, ¿qué son partes relacionadas o qué se denomina partes relacionadas? Dentro de la normativa local, en el artículo 4 del reglamento, considera partes relacionadas a las personas naturales o sociedades residentes o no en el Ecuador que participen de forma directa o indirecta en la dirección, administración, control y capital de otra compañía. ¿Ya? Que sea puede ser una persona natural o una sociedad residente o no en el Ecuador, y nuevamente participe directa o indirectamente en la dirección, administración, y control o capital de esto. En otros casos, dentro de la normativa ecuatoriana, también se consideran partes relacionadas a los sujetos pasivos que realicen transacciones con sociedades residentes constituidas o ubicadas en jurisdicciones de menor imposición
o en paraísos fiscales. Entonces, esto también lo de paraísos fiscales y regímenes de menor imposición no es solo en Ecuador, sino que también en otras jurisdicciones se consideran a los paraísos fiscales y a jurisdicciones de menor imposición como partes relacionadas. ¿Quiénes están obligados a presentar, cuáles son las obligaciones de precios de transferencia en el Ecuador? Bueno, aquellas compañías que tienen transacciones correlacionadas deben de declararlas en los casilleros correspondientes al formulario de impuesto a la renta de sociedades. De hecho, esto ya en esta semana se está presentando, se presenta en abril, y es de acorde con el 9º dígito del RUC. Por otra parte, tiene hasta 2 meses después de la fecha de exigibilidad de la declaración, y si supera los montos operacionales con partes, ya sea relacionadas locales o del exterior, establecidos dentro de la normativa, tiene que presentar anexo de operaciones con partes relacionadas, que no es otra cosa que como una especie de cuadro, o sea, se llena dentro del DIM del SRI, y es información cuantitativa, en su mayoría sobre las operaciones correlacionadas. Y esto tienen que presentarlo las compañías que tienen operaciones a partir de los 3 millones de dólares. Y adicionalmente un informe de precios de transferencia que lo presentan la compañía con más de 15 millones de dólares. Los parámetros para presentar el informe de precios de transferencia, qué es lo que debe de incluir, se lo determina en la ficha de estandarización del IPT que tiene el SRI. Es importante en este punto mencionar 2 cosas. Las relacionadas locales, para el cálculo de estos umbrales, tienen que cumplir ciertas condiciones o tener ciertas condiciones para incluírselas dentro de estos umbrales. Y estas condiciones son unas condiciones específicas que la determina la resolución 455 en el literal G, que entre ellas las condiciones es que debe de incluirse las transacciones locales si el impuesto a la renta pagado es menor a 0, o si han recibido beneficios tributarios o si han recibido algún tipo de beneficio tributario. En esos casos, las operaciones con partes relacionadas locales forman parte de estos umbrales de presentación. Otra cosa que les iba a comentar en este punto, por ejemplo, en el caso de Francia aplica la acción 13 de BEPS, que es presentar master file, presentar country report y local file. El local file en muchos países se lo asemeja al estudio de precios de transferencia o al informe de precios de transferencia. Pero en Ecuador, un local file no es equivalente a un informe de precios de transferencia. Porque como les decía, el informe de precios de transferencia de Ecuador tiene sus especificidades determinadas por el Servicio de Rentas Internas. Y el Servicio de Rentas Internas es quien determina el régimen. Cualquier otra información que proporcione la OCDE o que determine la OCDE es tomada como referencia técnica
pero no es, no es algo que siga la normativa ecuatoriana. Entonces, eso es súper importante que tomen en cuenta. Si le hacen llegar a un local file o les dicen, les comparto el local file para que presente, ustedes tienen que adaptar ese local file a lo que solicita la normativa interna y a lo que solicita el servicio de rentas internas dentro de la ficha de estandarización del IPC. ¿Quiénes están exentos de este régimen de precios de transferencia? Bueno, la ley de régimen tributario interno indica que quienes están exentos son quienes cumplen con estas tres premisas: que tengan un impuesto causado superior al 3% de sus ingresos gravables, que no realicen operaciones con residentes en paraísos fiscales o en regímenes fiscales preferentes, y que no tengan suscrito con el Estado contrato para la explotación y exploración de recursos no renovables. Esto de acá, cuando hay una exención, también se lo declara en el casillero, en uno de los casilleros del impuesto a la renta. Si no estoy mal, esto es en el casillero 30. Las primeras, del 0 al 30, es dentro del impuesto a la renta, incluye la información de precios de transferencia. Y a lo largo también del formulario van a encontrar secciones donde hay que ir declarando el tema de partes relacionadas, y también en este casillero se declara si hay un ajuste por precios de transferencia. Bueno, y si no hay un ajuste, por obvias razones no se incluye nada. ¿Cuándo se presentan los anexos, los informes? Bueno, deberán de presentarse en las fechas y formas en la que establezca la autoridad tributaria, como ya lo habíamos conversado, y pueden ser presentados hasta 2 meses después de la fecha en la que se presenta la declaración de renta. En el caso de que no se presente, existan errores o la autoridad detecte errores, puede existir una multa de hasta $15,000. Dicho todo lo anterior, si yo tengo toda la documentación, escojo el método más adecuado, los análisis que he realizado son los análisis más técnicos, son los más técnicamente viables, y tengo toda la documentación y le presento toda la documentación a la autoridad tributaria, quiere decir que no voy a tener ningún problema, que nadie me va a decir nada, que no me van a poder auditar. Pues no. Lo que hace que yo tenga toda mi documentación ordenada, que elija el método más óptimo, y que me apegue, y que mis funciones se apeguen, o que mi negocio se apeguen a lo que yo describo dentro de los análisis, no me evita que la autoridad tributaria me observe algo. Lo que sí va a minimizar, por llamarlo de alguna manera, es el riesgo, porque lo que yo estoy haciendo es que la carga de la prueba de alguna forma salga de mí y pase a la autoridad tributaria. O sea, que la autoridad tributaria es que quien tenga que recabar toda la información para poderme a mí hacer un ajuste de precios de transferencia, o para poder glosar. Todo lo que hemos visto anteriormente, lo único que hace es que como contribuyente yo transfiera de alguna forma la carga de la prueba a la autoridad.
Acá les he dejado un ejemplo de una operación de gasto de servicio, que como les comentaba suele ser muchas veces la más difícil de visualizar por su naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá como ejemplo? Es una transacción de un servicio recibido. Generalmente, el servicio recibido también es el más problemático, porque representa un gasto. Entonces, por eso lo quise un poco traer acá a la mesa, porque desde mi experiencia son los que presentan generalmente más inconvenientes y también más dificultades para el contribuyente. Entonces, dentro de este ejercicio es un caso hipotético en el que esta compañía, que está domiciliada en Ecuador, se dedica a la venta de productos para el cuidado personal bajo una marca determinada y cuya casa matriz se encuentra en Suiza. A la fecha se encuentra realizando su revisión de precios de transferencia para el año 2021, es decir, va a declarar sobre el año fiscal 2021. Entonces, durante el año 2021, la compañía tuvo transacciones de importación de productos de cuidado personal, hizo un pago de regalías por marca y adicionalmente recibió una factura por $10.000 por servicios informáticos recibidos de su relacionada. La compañía relacionada, una de las compañías relacionadas, que está encargada dentro del grupo de brindar servicios de apoyo para el desarrollo de tecnología para recopilar datos o insights en Internet de productos del grupo multinacional. Recibió el pago por esos servicios, o sea, el pago de los $10.000, el 30 de enero del 2022. Como hablábamos antes, el grupo cuenta con una política de precios de transferencia para sus servicios informáticos, y dice que se van a facturar con base en las horas incurridas del personal que brinde los servicios, más los gastos, y sobre esto se va a agregar un margen del 15%. Ok, entonces, aquí tenemos varias preguntas. Los servicios informáticos, ¿en qué año deberían de ser reportados? ¿Deberían ser reportados en el año fiscal 2021, en el año 2022 o no deben de ser reportados? ¿Por qué les hago esa pregunta? Porque muchas veces se termina confundiendo el pago con el devengo. Entonces las transacciones que se reportan son las transacciones que afectaron al año fiscal. Este pago lo que hizo al final del día me movió una cuenta de caja, no me está moviendo un gasto. Entonces, si el pago lo recibió el 30 de enero del 2022, pero el servicio se prestó y el servicio se lo registró en el año fiscal 2021, entonces debe de ser reportado en el año fiscal 2021. Otra pregunta que les dejaba acá, si ya se reporta la importación de bienes y regalías, debe de reportar la transacción de servicios informáticos recibidos por $10.000. Muchas veces los clientes suelen decir, pero es un monto chiquito, o sea, para mí es inmaterial. En precios de transferencia no existe la materialidad. En precios de transferencia se reportan todas las transacciones. De hecho, la normativa local no tiene umbral para el reporte de transacciones, a diferencia de otras normativas. Por ejemplo, en Chile, para las transacciones de menos de cierto monto, no necesitan aplicar un método de precios de transferencia o un análisis. Pero en la normativa local todo se analiza.
Entonces, la materialidad para precios de transferencia no existe. Todo se reporta y para el caso de Ecuador, todo se analiza. Para pagar este servicio, ¿qué debo de tener en cuenta? Bueno, generalmente van a decir, sí, para pagar el servicio simplemente necesito la factura y necesito la prueba del servicio. Sí, pero como veíamos antes, yo necesito una serie de documentación para probar que que ese servicio que me entregaron realmente fue provisto, que el servicio que me entregaron realmente está a valor de mercado, que me están cobrando sobre lo que me tienen que cobrar, etcétera, etcétera. Muchas veces las compañías no tienen desarrollado una política de precios de transferencia, o es una política, o es como un secreto a voces, por decirlo así, pero no está escrito en ninguna parte. ¿Ya? Entonces, si bien no tengo política, debo de tener toda la otra información que a mí me permite respaldarme o cubrirme de que yo estoy pagando por algo que recibo y por algo que necesito. ¿Ya? Y este último punto muchas veces no es tomado en cuenta, porque esta parte no se la ve hasta que el servicio de rentas internas o la autoridad tributaria no me viene a preguntar. ¿Qué es lo que yo veo? Yo veo la transacción, veo el movimiento de las cuentas, veo qué tipo de servicio es, pero no me detengo a recopilar toda la información de respaldo de las transacciones. Otra cosa importante acá es que todos estos temas de cumplimiento y solicitud de documentos o de reportes por parte de la autoridad tributaria es simplemente la punta del iceberg. O sea, yo le digo a la autoridad, mira, yo tengo esto, y esto hice este año y esto hice el año de acá, pero no termina ahí. ¿Cuál es el ejercicio que hará la autoridad tributaria, o en este caso el SRI? Será revisar su informe, entender qué es lo que hace la compañía, entender por qué necesita esa transacción, revisar las comparables, revisar el método. Muchas veces va a tener dudas sobre el método, muchas veces va a tener dudas sobre las comparables. Y entonces ahí empieza, ¿no? Ahí empieza el check. A ver, la compañía dice que hace en Ecuador esto. ¿Y por qué gana tan poco? La compañía dice que utilizó este método, pero me está diciendo que le vende también a terceros. ¿Por qué no utilizó un método más directo? ¿Qué otra cosa? La compañía me dice que localmente no corre este riesgo, pero acá en la parte funcional me está diciendo otras cosas. Entonces, el ejercicio que va a hacer la autoridad tributaria es revisar ese informe y entender, y si no entiende, ¿qué va a pasar? Va a venir donde mí y me va a decir, a ver, ¿y esto? Explica, ¿ya? Y ese explícame es la punta del ovillo. Si yo no sé cómo explicar eso, o nunca recopilé la información, o nunca me di el tiempo de entender qué es lo que está pasando, por qué me están cobrando, cómo me afecta, cómo no me afecta, en ese momento ponerme a revisar, como les decía, va a ser muy doloroso, porque si es un año, a lo mejor todo el mundo lo tiene presente, pero si pasan 2, 3 años, si han ido personas, han llegado nuevas personas, se vuelve muy complicado. Entonces, un poco la invitación es que se tomen en cuenta todos los aspectos para que no se vuelva algo complicado. Adicionalmente, acá, ¿qué pasaría si al final del día esta transacción en el que se le agrega un margen del 15%, vine, hice los análisis, lo revisé con el equipo, lo revisé ya sea si lo estoy haciendo con un consultor o lo estoy haciendo con mi equipo interno, revisamos, y al final del día nos damos cuenta que había un ajuste que aplicar. Entonces, al aplicar
ese ajuste ese ajuste por precios de transferencia me va a incrementar obviamente el impuesto a pagar. Y ese ajuste al final del día es un gasto no deducible. Entonces, el ajuste va a ir completo. Aparte de eso, se da lo que decíamos antes. Al yo tener que aplicar un ajuste aquí, ese dinero, al final la transacción, la suma de la transacción es de suma cero. O sea, lo que yo dejé de pagar aquí, lo están pagando allá. Pero si yo tengo que pagar un ajuste, estoy pagando impuestos 2 veces sobre la misma transacción o sobre la misma operación. Entonces estoy siendo nuevamente ineficiente. Como les decía, un poco el tema aquí es siempre estar revisando, siempre estar al día con ese tema, no esperar a que me venga a preguntar la autoridad tributaria o a que salte alguna cosa para yo decir, chuta, sí, me equivoqué ahí, sino tener siempre presente, tener este tema en orden, porque como les digo, implica muchas cosas. En compañías muy grandes implica muchos departamentos, implica coordinar información, solicitar respaldo a varios países. Y si son de varios años anteriores, probablemente se haya cambiado a las personas, se pudo haber cambiado el sistema, se pudo haber pasado las operaciones. Por ejemplo, muchas veces toda la parte que hace la facturación a veces está en un país determinado y por temas estratégicos se lo cambia a otro país. Entonces, y eso no es que dicen, no, es que el 31 de diciembre vamos a hacer el cambio. Entonces, esto se puede producir el 31 de diciembre, el 3 de marzo, el 25 de julio, en cualquier momento. Entonces, si ese cambio se produjo a mitad del año, en el primer trimestre del año, ir buscando toda esa información en los países en los que está repartido o en los lugares que está repartido, se vuelve muy complicado. Entonces, bueno, eso es un poco de lo que quería comentarles el día de hoy sobre el tema de precios de transferencia. Espero que hayan podido entender un poquito de todo este mundo que es bastante amplio, pero al final del día todo se basa en llevar las transacciones o llevar las operaciones como las hubiese llevado con un tercero.